Así que estamos en la Universidad de Magallanes y hoy vamos a tratar la hiperbaria. ¿Qué es la hiperbaria? La exposición a un ambiente con mayor presión que la habitual. Hemos visto anteriormente que la hipobaria es lo que ocurre a gran altura es una disminución de la presión habitual, pero por el contrario también podemos estar expuestos a un ambiente con mayor presión y eso ocurre principalmente en relación o habitualmente en relación con un zambullido en la piscina o exposición al agua de cualquier forma. Entonces, meterse al agua es en principio agradable, pero también peligroso. Y esos peligros inherentes tienen que ver con los mecanismos que ocurren y que se alteran en el organismo que se sumerge súbitamente. Y esto implica, como digo, peligros, empezando desde la temprana juventud. Aquí un niño tratando de agarrar la pelota, mientras que sus padres comparten en otro recinto amablemente, y de repente alguien pregunta dónde está el niño y nadie lo ve y lo encuentran después en la piscina botado o sumergido, lo que es una catástrofe mayor. Entonces, ustedes que ya tienen hijos o van a tener hijos, eh, les recomiendo enseñarles tempranamente a los niños a nadar. Eso les hace gracia y además les significa un seguro de vida. Pero los accidentes en el agua ocurren también en los adultos, como vemos aquí uno próximo a morirse por inmersión, fuma su último cigarrillo, pero ciertamente va a ser el último. Entonces, además de otros peligros que acechan en el agua, la inmersión en sí representa un desafío a los mecanismos fisiológicos y en eso hay también una diferencia de sexo. Las muertes por inmersión son más frecuentes en hombres que en mujeres, y eso a lo largo de toda la vida. Pero nótense ustedes como la mayor incidencia de muertes por inmersión ocurre en la niñez, básicamente. Y eso refuerza la idea de que hay que enseñarles tempranamente a los niños a nadar y por lo menos tratar de agarrarse de algún punto para salvar sus vidas. Enséñele a nadar a sus hijos. Eh, y aquí obviamente hay otro factor, que los hombres somos más intrépidos que las mujeres, con salvo excepciones, y en consecuencia eh, no le hacemos tanto caso a los peligros y actuamos eh, apresuradamente y no apreciamos bien los peligros. En consecuencia, aumenta la incidencia de muertes por inmersión en hombres en comparación con mujeres. Entonces, ¿cómo se muere efectivamente en relación con la inmersión? Bueno, la primera idea es de que los pulmones se llenan de agua y por lo tanto no podemos respirar y hay un paro respiratorio.
Pero la cosa es más compleja porque em, se suscita un conflicto autonómico entre la primera falta de oxígeno y una especie de rebote del sistema parasimpático. Y este sistema parasimpático produce una bradicardia y esa bradicardia a su vez puede alargar, o sea, de hecho, alarga el periodo entre un y otro latido y alargamiento del periodo entre un latido y otro implica mayor probabilidad de alguna arritmia, incluso paro cardíaco. Entonces, en respuesta a la inmersión, estamos hablando de la pura inmersión nomás, se produce bradicardia, estas sístoles y estas sístoles y bradicardia que pueden producir entonces arritmia y de ahí fibrilación ventricular y muerte súbita. O sea, hay un compromiso del sistema nervioso autónomo al meterse al agua. Y eso es bien interesante. Y aquí están los mecanismos mencionados al respecto. Si yo meto la cara al agua, eh, se produce la respuesta a la inmersión que consiste, ya eso es un reflejo, en una estimulación del parasimpático. A la vez, em, retengo la respiración y esto produce un conflicto autonómico que puede inducir arritmia, fibrilación, incluso muerte eh, por paro cardíaco. Entonces, al respecto, les quería mostrar una experiencia que nosotros tuvimos en el mismo contexto, pero en condiciones de hipovaria. Todo eso apunta a que el sistema nervioso autónomo está implicado en las alteraciones, ya sea por hipo o por hipervaria. Aquí tenemos una estadística del CERNA-GEOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería, y se relata la incidencia de accidentes fatales a lo largo de todo un año. Y eso se repite también en cierta forma en ALMA. Y en cuanto, ¿cuál es el parámetro que influye aquí? Hay más incidencia de muerte en el descenso de la montaña que en el ascenso. Y eso apunta a lo mismo que hemos insinuado en la hipervaria. ¿En qué sentido? Aquí tenemos, eh, eh, digamos, acentuando lo que he dicho anteriormente, a medida que se va a gran altura, se van disminuyendo van aumentando los casos de fatales en los jóvenes principalmente. Hasta una altura de 3.000 metros más o menos, los dos, los viejos y los jóvenes tienen la misma incidencia, pero a mayor, eh, a menor edad aumenta el conflicto
y las consecuencias, posibles consecuencias fatales en relación en los jóvenes en comparación con los viejos. ¿Y qué es lo que hay que decir al respecto? Que los jóvenes tienen un parasimpático más pronunciado que los viejos. O sea, son más proclives a hacer bradicardia y, y los inconvenientes correspondientes. Aquí estamos subiendo al observatorio ALMA y aquí le estamos poniendo a los choferes, que son ingenieros, en estos tremendos carruajes, un electrocardiógrafo portátil y de vez en cuando registramos esta sístole en estas condiciones. Pero lo interesante es que en la subida se producen menos estas sístoles que en la bajada. ¿Qué es lo que hay en la subida? Falta de oxígeno y por lo tanto activación del simpático. Y de pronto bajan y les llega una oleada de oxígeno y en consecuencia predomina ahora el parasimpático y en relación con el parasimpático una estimulación excesiva del parasimpático se acompaña de más arritmias y de posibilidades de paro cardíaco o de arritmia por lo menos. Entonces, nuevamente, eso aumenta en los jóvenes más que en los viejos. Entonces ahí tenemos toda una referencia bibliográfica que les puede interesar. En suma, cualquier limitación de oxígeno reduce las demandas metabólicas y eso el organismo lo trata de compensar con un reflejo de inmersión que consiste básicamente en disminuir la frecuencia cardíaca y restringir el flujo sanguíneo o redistribuir mejor el flujo sanguíneo entre la circulación periférica y la más central. Entonces ustedes mismos pueden probar eso. Pónganse un oxímetro que registra eh, también la frecuencia cardíaca y metan la cara a una fuente con agua y van a ver inmediatamente un, eh, una bradicardia como expresión del reflejo de inmersión. Entonces, básicamente, las referencias vienen de la cara, van por el trigémino y llegan al sistema nervioso central y influyen en el centro respiratorio y en el centro cardiovascular, induciendo por una parte una broncoconstricción y por otra parte una bradicardia. Eso es como mero reflejo que tienen muchos mamíferos en relación con meter la cara al agua. Entonces ya es un desafío del sistema nervioso autónomo. Ya, esto es el resumen general al respecto y además influye también la distensión de las aurículas que se produce en el agua por compresión externa que induce entonces también un reflejo no solamente del sistema nervioso autónomo, sino que también hormonal. Esto de paso se lo he dicho nomás que con la distensión de las aurículas por
redistribución del volumen sanguíneo desde la periferia hacia lo central, aumenta la eliminación de agua por supresión del ADH. Lo que quiero mencionar nomás que los desafíos eh, de la inmersión son múltiples y se ejecutan a través del eh, sistema nervioso autónomo y de hormonas, etcétera. Ya, ese es un punto. Acuérdense de que, que todo cambio brusco entre hipoxia y rebote de la administración de oxígeno después de un periodo de hipoxia produce un descalabro del sistema nervioso autónomo que puede resultar en alteraciones del ritmo cardíaco y por ende en mayor probabilidad de ausencias. En primer lugar, la mera ausencia en un segundo crítico cuando usted al bajar una montaña se encuentra con una curva, pero si le toca una ausencia en ese momento, en vez de tomar la curva, siguen de largo hacia el precipicio. Entonces, pero eso mismo ocurre también cuando un sujeto está largamente expuesto a una posición vertical. Todos sabemos que estando parado por mucho tiempo tenemos tendencia a hacer un colapso ortostático. Eso se debe a que la sangre se acumula en las partes más distensibles del organismo, que son las venas. Entonces, ¿dónde están las venas cuando estoy en posición vertical? Se encuentran, son las venas que las venas que se distienden son las que tenemos en el territorio esplácnico y en las piernas. Entonces, con desplazarse el volumen sanguíneo a ese espacio, disminuye el retorno venoso, vale decir, otra vez estamos en una condición de que por ende disminuye el débito cardíaco y por ende le llega poco oxígeno al cerebro. Y entonces hay un ejemplo interesante también al respecto que ocurrió de hecho en la Antártida. Aterriza un helicóptero con un piloto y un acompañante. El acompañante se baja del helicóptero y cae inmediatamente en una profunda grieta. ¿Y por qué? Porque esta estaba levemente tapada por nieve, pero no podía sujetar esa capa al cuerpo del acompañante y este se hundió entonces en la grieta y cayó parado, pero consciente. Entonces, como el piloto no le podía ayudar en esas circunstancias, dijo, eh, aguántate y yo voy a ir a la base y traigo auxilio. Entonces el tipo se quedó parado ahí en la grieta esperando el auxilio y mientras tanto se le iba acumulando la sangre en las piernas. Por lo tanto, ya estaba en una situación hipóxica solamente por el estar por prolongado tiempo en posición vertical. Y cuando cuando llegó el nuevo helicóptero,
con salvataje, etcétera, se comunicaron con él por voz y él respondió todavía, sáquenme luego de aquí. Entonces lo sacaron y estaba recién, recién eh, recuperándose de la hipoxia y ya está acostado. Y ahí súbitamente se murió. Lo más probable por una arritmia, paro cardíaco, y hasta ahí nomás llegamos. O sea, lo que quiero hacer, ver el profundo compromiso del sistema nervioso autónomo en la circulación, que puede ser parte de los accidentes que ocurren en el agua, en la hiperbaria. Pero existe otra condición que es muy peligrosa y bastante frecuente. Yo estoy en el borde de la piscina y quiero impresionar a mi polola, a mi mujer, yo no la impresiono, demostrándole que puedo nadar de un extremo al otro extremo de la piscina sumergido en el agua. Y como yo me acuerdo de mis clases de ambiente extremo y de fisiología en general, sé que un impulso para respirar eh, está dado muy fuertemente por la acumulación de CO2 en los pulmones y en consecuencia en el líquido cefalorraquídeo. Eso se traduce eh, en una eh, acidosis normalmente, pero sabiendo eso, yo digo, voy a evitar esa acidosis relacionada con la acumulación de CO2 y voy a hiperventilar antes de lanzarme. Antes de lanzarme, hiperventilo los pulmones, disminuye el CO2 y por lo tanto voy a tener una situación de alcalosis que me va a proteger contra el efecto estimulante que tienen los protones sobre el centro respiratorio. Dicho y hecho, hiperventilo, eh, caigo en una relativa alcalosis, me sumerjo y efectivamente tarda mi respuesta de tener que ventilar hasta que finalmente se acentúa, a pesar de todo, la acumulación de CO2 mientras que estoy nadando bajo el agua y por ende caigo en una acidosis y ahora el impulso para emerger eh, llega demasiado tarde. Eh, Emerjo, quiero emerger y para eso me acerco a la superficie, pero mientras tanto el oxígeno que ya estaba en su límite de ver, ahora alcanza el límite de perder la conciencia y me hundo entonces profundamente y por siempre. O sea, este es el fenómeno del blackout, que es bastante frecuente en el sentido de que hiperventilamos ante la inmersión y eso retrasa el efecto que tiene la acumulación natural de CO2 cuando estoy sumergido sobre el eh, centro respiratorio. Prolongo mi inmersión y si prolongo mi inmersión, a la vez va disminuyendo el oxígeno. Entonces digo, ya me da lo mismo la polola, pero yo ahora voy a emerger
porque también siento la imperiosa necesidad de hacerme de oxígeno, pero al acercarme a la superficie ya disminuye la presión parcial de oxígeno y por lo tanto se acentúa la hipoxia a tal punto que puedo perder la conciencia y me hundo por siempre. Entonces es el fenómeno de blackout que ocurre en jóvenes y en viejos y que tiene que ver con la eh, por los cambios de el estímulo en el estímulo del centro respiratorio entre alcalosis y acidosis, alcalosis voluntaria y acidosis perentoria cuando estoy en el agua. Bueno, esos son dos peligros. Por una parte, el sistema nervioso autónomo se confunde entre la hipoxia la, eh, y el rebote de oxígeno que sigue. Y lo mismo ocurre entonces al ahogarse, como dije, que eh, el que se sumerge pierde, falta oxígeno, alcanza a subirse por un par de segundos a la superficie, se oxigena y hay una doble estimulación vagal y, y ahí se produce bradicardia y arritmia, etcétera, etcétera. Eso es una parte. Y la otra cosa que tiene que ver con el pH, que puede cambiar bruscamente también en relación con los preparativos y el hecho mismo de la inmersión. Cosas que hay que saber para prevenir males mayores. Pero hay más problemas en la hiperbaria por buceo. Se distingue en el buceo una fase de compresión, una fase de isopresión y una fase de descompresión. La compresión progresiva ocurre a medida que profundizo mi buceo. Y mientras trabajo en el fondo del mar, que sea recolectando marisco o lo que sea, o centollas en el caso de ustedes, estoy sujeto a una presión constante, pero aumentada. Y después cumplo con mi trabajo y hago esfuerzos para emerger y ahí se produce un fenómeno de descompresión que lo vamos a ver, que es sumamente peligroso también en el buceo. Entonces aquí tenemos la inmersión, la isopresión y la descompresión, cada una con sus peligros correspondientes que pueden revisar y que yo se los voy a sintetizar aquí nomás. ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente en la compresión? En la compresión estamos expuestos a una presión sucesivamente mayor, pero eh, tenemos cavidades en el cuerpo que están todavía a la presión ambiental y que están separadas de otras cavidades porque ya están adquiriendo la misma presión eh, a la cual está sujeto todo el organismo. O sea, se produce una disparidad de presiones. Un ejemplo clásico es el tímpano. El tímpano, cuando tenemos eh, cuando nos sumergimos, está expuesto a la presión ambiental, vale decir, el agua por lo general,
y, pero el oído medio está todavía en la presión ambiental habitual. Entonces se produce un hundimiento del tímpano hacia el oído medio, sobre todo cuando el oído medio, cuando las trompas de Eustaquio están cerradas por un resfrío, se ha conservado en el oído medio la presión habitual externa y ahora impongo una presión eh, por fuera que hunde entonces al tímpano en dirección hacia el oído medio. Y eso puede producir dolor, pero más que eso puede afectar, puede incluso producir rupturas timpánicas. Entonces eso afecta el oído medio, el oído interno, pero también fenómenos parecidos ocurren en los senos paranasales, en el mismo pulmón también, en los dientes. Si yo tengo una carie con una acumulación de gases en las raíces de los dientes, eso están sujetos aún a la presión externa, pero por fuera llega entonces un aumento de la presión que abarca todo el resto del cuerpo y por lo tanto se van a producir dolores por compresión entre los diferentes compartimentos. Lo mismo ocurre con el tracto digestivo, que normalmente lleva una cierta cantidad de gases que estaban a presión ambiental habitual y que ahora se ven expuestos a una mayor presión por efecto del agua y entonces se produce un vaciamiento involuntario también del tracto digestivo, para decirlo suavemente. Entonces todo eso, les recuerdo la ley de Boyle-Marriott, que una determinada cantidad de gases, eso es aquí el número de moléculas del gas, de cualquiera que éste sea, depende de presión y volumen. Y presión y volumen, mientras que no cambie la cantidad eh, de, de moléculas de gas, se mantienen en una relación inversa. Vale decir que si aumenta la presión, para mantener constante la suma total, disminuye el volumen. Y viceversa, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, eh, cabe acordarse de la ley de Boyle-Marriott, ley general de gases en este contexto. Y les recuerdo que hace mucho, no mucho tiempo, hubo un accidente grave donde eh, unos personajes intrépidos bajaron en una cápsula a fotografiar el eh, Titanic sumergido más o menos a 3.000 metros o algo. Y esta cápsula, por la diferencia de presión que había dentro de la cápsula y fuera, simplemente eh, se colapsó, produciendo entonces el fallecimiento de los tripulantes. Pero hay también, en cuanto a la en la cabeza, como también tracto gastrointestinal en el pulmón, varios
caso hay efectos de barotrauma. Aquí tenemos el caso del oído, que tenemos la presión ambiental que corresponde a la del agua, y en el oído medio tenemos todavía la presión habitual que correspondía a la exposición de nuestra atmósfera, y que ahora empieza a haber una disparidad, un gradiente de potencial que impulsa el tímpano hacia del oído externo, del conducto auditivo hacia el oído medio. Y esa tensión que se produce dolor y puede incluso dar lugar a una ruptura del tímpano. Pero por algo, cuando ustedes viajan en avión y hay guagua entre los pasajeros, todos los, eh, todos los niños empiezan a llorar en el momento del despegue. Se calman después y vuelven a llorar cuando aterrizamos. ¿Por qué es eso? Porque son las tracciones del tímpano que se producen entre la disparidad de presiones aún entre el canal auditivo y el oído medio. Cuando está por despegar el avión, el piloto baja la presión interna del avión, de la cabina de pasajeros, a, a una altura equivalente de 3.000 metros más o menos, 2.500 a 3.000 metros, vale decir, produce una hipovaria artificial para reducir el gradiente entre la presión externa, que a 10.000 metros, por supuesto, está disminuida, y la presión interna que llevamos en el oído medio todavía antes de despegar. Y esa tensión, diferencia de presión, en este caso una protrusión del tímpano desde el oído medio hacia el conducto auditivo, hace doler, y todas las guaguas lloran entonces al iniciar el ascenso del avión. Por el contrario, aterrizo en Punta Arenas y todas las guaguas vuelven a llorar ahora, pero por la situación inversa, de que está aumentando la presión externa. El piloto ya igualó la cabina, la presión de la cabina con la presión externa habitual que tenemos, y entonces disminuye la presión. La presión en el oído medio está disminuida porque nos hemos ecualizado las presiones durante el vuelo, pero ahora la presión en el oído medio está relativamente disminuida con respecto a la presión externa que viene ahora desde la atmósfera, y nuevamente se produce una tracción del tímpano, ahora en el sentido inverso, y nuevamente hay dolores y tarda eso en equilibrarse esas presiones, y eso vale también para diferentes cavidades en el organismo. Entonces, eso puede afectar el, el tímpano, como dije, y puede afectar los senos paranasales hasta producir hemorragia, y lo que es más grave aún, de que puede producirse
un neumotórax por la diferencia de presión entre el ambiente y la nueva presión que tenemos, a la cual estamos sujetos en el agua. Y ahí se puede producir entonces una ruptura de una hoja pleural y en consecuencia ha entrado aire y ha suprimido el vacío intrapleural y en consecuencia colapsa el pulmón y nos queda un solo pulmón si tenemos suerte. Entonces, neumotórax es también un peligro potencial al enfrentarse a aumentos, a diferencias de presión entre la presión habitual atmosférica y la presión a la cual estamos sujetos al sumergirnos. Y tenemos una fase de isopresión que cuando estamos trabajando a alta presión ambiental bajo el agua, por ejemplo, cuando se construyen los fundamentos de un puente, los trabajadores están expuestos, están trabajando en una cámara, pero a una cámara de mayor presión que la habitual, y ahí realizan su trabajo en condiciones de presión constante, pero elevada. Entonces, entra a jugar otro factor importante que es la toxicidad de los gases que estamos respirando. O sea, el nitrógeno es tóxico, el oxígeno también es tóxico cuando estamos expuestos a mayor presión de estos gases. Eh, el nitrógeno, por ejemplo, aumentando su presión por el ambiente, eh, tiene por un lado, eh, va adquiriendo mayor viscosidad como gas y eso puede llevar a dificultades en vencer la resistencia de las vías respiratorias y por ende dificultar la respiración. Pero además tiene el nitrógeno eh, un efecto tóxico en el sentido de que actúa como un gas anestético, vale decir, eh, se producen alteraciones de la conciencia y de las emociones, lo mismo con el oxígeno, que produce el aumento de la presión, produce estados de euforia. Entonces, en cuanto al comportamiento y manejo de esa situación, se producen efectos físicos y también tóxicos por las propiedades eh, específicas de cada gas. Entonces, por ejemplo, cuando aumenta la presión parcial de oxígeno, ya nuestra eficiencia en el trabajo puede alterarse. eh, y a mayor presión aún se afecta el razonamiento y la memoria reciente y hay respuestas postergadas en lo visual y auditorio y auditivo, lo que redunda en un aumento del tiempo de reflexión, de reacción y eh, todo eso puede afectar el seguridad, la misión a la cual estoy sujeto, como también la seguridad. Ahí más tarde hay un exceso de confianza y alteraciones
del ritmo y de alteraciones del razonamiento y finalmente alucinaciones y a presiones más aún, una tendencia a la risa incontenible. Entonces afecta el performance intelectual y el trabajo. Finalmente caemos en un estado de estupefacción, alucinaciones y falta de conciencia. Todo eso por un aumento de la presión de nitrógeno solamente. Entonces, en el caso del oxígeno, que también es tóxico cuando es aplicado en altas dosis, puede producir alteraciones visuales, auditivas, náuseas, alteraciones, fasciculaciones musculares, irritabilidad, mareo, desorientación, depresión y hasta finalmente convulsiones. O sea, los efectos tóxicos de los gases habituales, cuando estos son aplicados a mayor presión, también afectan nuestro rendimiento y nuestra seguridad. Finalmente decidimos emerger y ahí el peligro está dado por la enfermedad de Quezón. ¿Qué es lo que es la enfermedad de Quezón? Cuando antiguamente se trabajaba en cámaras hiperbáricas para hacer un trabajo submarino, todavía se hace, por supuesto, pero si la emersión es demasiado rápida, se producen alteraciones varias, como alteraciones, dolores osteomusculares, paraplegia, va a decir, alteraciones de la motilidad y alteraciones de la ventilación. ¿A qué se debe todo eso? Ustedes se recuerdan o no se acuerdan de la ley de Henry, que en una interfase de gas y agua, la cantidad disuelta de gas en el líquido aumenta cuando aumento la presión. O sea, la cantidad disuelta de un gas en un líquido depende de la presión aplicada al gas en la fase aérea y de la solubilidad de ese gas en el líquido. Un aspecto interesante al respecto es de que el CO2 necesita menos presión, diferencia de presión para ser expirado que la diferencia de presión que necesita el oxígeno para eh, ser inspirado. En consecuencia, cada vez que hiperventilamos, expelemos más CO2 del oxígeno que logramos captar. O sea, hay una diferencia de cantidad del gas disuelto dependiendo de la solubilidad y por ende el CO2 se mueve más rápido que el oxígeno y por ende al hiperventilar para conseguirnos oxígeno, por lo general caemos en una alcalosis, una falta de protones, porque al hiperventilar para conseguirnos oxígeno, eh, ojalá lo consigamos, pero lo que vamos a conseguir de todas maneras es una salida excesiva de CO2. Entonces, ¿de qué depende la cantidad disuelta de un gas en un líquido cuando éste está expuesto a una fase aérea, a una fase gaseosa? Depende de la presión y de la solubilidad.
Entonces, cuando abrimos una botella de gaseosa o de cerveza, da lo mismo, tenemos que considerar de que la cantidad de gas en el líquido eh, es alta debido a que eh, el líquido fue embotellado a una elevada presión. ¿Para qué? Para que cuando se abra la tapa y se esté expuesto el líquido a la fase aérea y disminuye en consecuencia la presión, el líquido disuelto, el gas disuelto tiende a volver a, a disminuir su eh, cantidad disuelta. El gas sale entonces en forma de gas hacia el exterior. En otras palabras, la cantidad disuelta de un gas en un líquido depende, en este caso, de la mayor presión que se le aplica a la fase aérea cuando está en contacto con un líquido. Al destapar la botella, disminuye la presión y por lo tanto disminuye la cantidad disuelta de gas en el líquido y por lo tanto el gas se libera, el gas que estaba disuelto, ahora por la disminución de la presión en la fase aérea, vuelve a su estado de gas y eso lo hace en forma de burbuja. Pero las burbujas tienen un efecto deleterio muy importante en el sentido que una burbuja pueden obstruir un vaso y si este vaso es una coronaria o una arteria cerebral, puede producirse un efecto dramático y en el caso del sistema nervioso central, paraplegia, parálisis y alteraciones de sensibilidad, dolores osteoarticulares por lo mismo, por causa de una embolía gaseosa. Hay embolía, vale decir, factores obstructivos que eh, escurren a lo largo de la circulación, como puede ser un trombo, un trombo eh, de material de un coágulo que se ha soltado de alguna pared, o el émbolo puede resultar de una embolía lipídica, vale decir, que entra por una fractura de un hueso, por ejemplo, tejido adiposo a la sangre y también constituye una embolía y en este caso simplemente por emersión brusca de un ambiente donde la presión estaba aumentada hacia un ambiente en que la presión es normal. Y como la cantidad disuelta de un gas en un líquido expuesto a una fase gaseosa depende de la presión ambiental a la cual está sujeta la fase gaseosa. Si la fase gaseosa disminuye de presión, en consecuencia, el gas que estaba disuelto ahora vuelve a su estado de gas y lo hace en forma de una embolía gaseosa en el sujeto que está emergiendo muy rápidamente de eh, un ambiente acuoso. Eso le pasa mucho a los pescadores y cazadores,
submarino y se acentúan esos accidentes en épocas de cuando se levanta la veda por un corto tiempo, la veda del loco, por ejemplo, y eh, dentro del poco periodo en que la gente puede cosechar marisco, les quedan, hacen inmersiones muy frecuentes y para tener una mayor cantidad de inmersiones emergen más rápido y descuidan el fenómeno de la descompresión, donde se producen embolías gaseosas que pueden obstruirle un vaso importante. Entonces tenemos esta situación de embolía gaseosa que puede afectar la circulación cerebral, eh, puede producir alteraciones obstrucciones en los grandes vasos y puede afectar la respiración en general. Y hay manifestaciones neurológicas, eh, dolores de las extremidades, alteraciones de la piel, del tracto respiratorio, dolores lumbares y alteraciones de los linfáticos, todo eso, pero principalmente los fenómenos neurológicos que se presentan en relación con la embolía gaseosa. ¿Por qué esa preferencia de la embolía gaseosa o de otra índole en relación con la emersión rápida? Eso tiene que ver con el otro parámetro que determina la cantidad de un gas disuelto en un líquido. Hemos visto que la cantidad disuelta de un gas en un líquido depende de la presión ambiental en el gas y de la solubilidad. Bueno, resulta que el nitrógeno, que constituye la mayor parte del aire que respiramos, el nitrógeno tiene una afinidad mayor para el tejido adiposo. Entonces, cuando y dónde hay más tejido adiposo, en las extremidades y por lo tanto en las eh, cercanías de las articulaciones y en el sistema nervioso central. Entonces había más nitrógeno disuelto en el tejido circundante, en este caso adiposo, y por lo tanto al descomprimir vuelve a salir gas del tejido adiposo, pero ahora en forma de embolía gaseosa, en forma de burbuja y por lo tanto embolía gaseosa. Bueno, y si tenemos mala suerte y tenemos un foramen oval entre el eh, corazón derecho o en el izquierdo y pasa entonces bur- esa burbuja que se producen por la embolía gaseosa pasan del corazón a la circulación pulmonar y de ahí a la circulación sistémica y pueden producir descalabro. Entonces, eso es la situación del buzo que acaba de emergir en forma demasiado rápida. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias en la fase aguda? Porque tenemos que actuar rápidamente. Entonces, en principio, lo que se puede hacer para redisolver el gas que apareció en burbujas en los tejidos para eh, eliminar
los émbolos, aplicando mayor presión, se vuelve a disolver el gas en los tejidos y se liberan los vasos y se liberan las circunstancias producidas por la isquemia. Entonces, ¿y cómo podemos eh, volver a exponernos a una mayor presión? Bueno, la forma más eh, rápida, y si no hay una cámara hiperbárica en los inmediatos, es volver a sumergirse con el sujeto y exponerse a una mayor presión que disuelve entonces los gases, redisuelve los gases en los tejidos y libera el paso previamente obstruido por la embolia gaseosa. Eso mismo lo hizo un colega mío de antaño en las playas de Coquimbo y La Serena cuando acompañaba ahí a los buzos para sumergirse y emergía muy rápidamente y tenían la enfermedad de Quezón eh, con alteraciones neurológicas, como mencioné. Él los volvió a tomar y se sumergió con ellos para recomprimirlos. Bueno, hoy en día eso se hace normalmente en los centros donde hay mucha actividad acuática con cámaras hiperbáricas. Un accidentado por la enfermedad por descompresión tiene que, para que la isquemia dada por la embolía gaseosa no se prolongue con el consiguiente daño del tejido, hay que volver a recomprimirlo y eso se hace metiendo al sujeto a una cámara hiperbárica, o sea, el accidentado por una enfermedad por descompresión, por un ascenso por una emersión muy rápida que tiene manifestaciones neurológicas, inmediatamente a la cámara hiperbárica. Y todos los centros de gran actividad náutica tienen hoy en día una cámara hiperbárica. Y supongo que eso también vale para Punta Arenas y vale la pena eh, conocer ese dispositivo. Entonces, hay un resumen de lo dicho anteriormente. Y estas son las cámaras hiperbáricas que pueden, en el caso de necesidad, ser aportadas en forma portátil en un helicóptero, etc. Y entonces, ¿en qué consiste la cámara hiperbárica? De que el sujeto que está en una cámara hiperbárica está expuesto a un aumento de la presión ambiental, básicamente por hacer entrar aire a presión a esta cámara y en lo posible también enriquecer la proporción de oxígeno en el aire. Pero la proporción se puede aumentar en vez de 21% a 4, 20, 25%, etcétera, pero no mucho más por el peligro de incendio. Entonces, el paciente sujeto a una mayor presión artificial redisuelve su émbolos gaseosos, sus burbujas en los tejidos y puede ser entonces volver a ser descomprimido, pero en forma muy paulatina y suave, de modo que el gas sale de los tejidos, pero ya no sale en forma de burbujas que pueden producir obstrucciones vasculares.
Otra modalidad de la cámara hiperbárica ya se ve en los eh, centros bien equipados, donde se aplica mayor presión de oxígeno también con fines terapéuticos. Eso es el interior de una cámara hiperbárica, que es lo contrapuesto a la cámara hipobárica, que se usa para simular situaciones de altura. Por ejemplo, los pilotos de guerra, les conté, son periódicamente expuestos a una cámara hipobárica para conocer las manifestaciones de la hipoxia y actuar rápidamente, en el caso de necesidad, poder actuar rápidamente para catapultarse de un avión averiado. Entonces, los gases en general ofrecen muchos peligros, el cambio de la presión, pero también ventajas en cuanto a poder aumentar la presión y por ende aumentar la cantidad disuelta de un gas según necesidad con fines terapéuticos. Pero uno de los ambientes donde naturalmente se produce un aumento de la presión importante ambiental es el ambiente acuoso. Eso es lo que quería exponerles hoy día. Ustedes investiguen a los buzos que en el caso de ustedes sacan marisco y centolla, etcétera, en el fondo del mar y que están potencialmente también expuestos a embolía gaseosa y otros accidentes por la calidad del gas que están respirando en la profundidad del mar. Esto sería por hoy. ¿Hay alguna pregunta, comentario, insulto o observaciones que hacer? Todo quedó claro, doctor. Gracias. Ya. Entonces, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias al doctor Aedo